La pista perdida. Capítulo 22. Opinión del señor Northcourt. Cuando Kenneth Fortescue dejó a Marjorie en la puerta de Colwyn House, se culpó mucho por haber permitido que, aunque fuera por un solo momento, ella notara sus sentimientos. Tal vez no se había dado cuenta. Esperaba que no. Porque, ¿qué derecho tenía él, un hombre prácticamente sin hogar y sin dinero, a permitir que una muchacha viera que la amaba o a intentar, aunque fuera en pequeña medida, ganarse su amor a cambio? Era cruel, absolutamente despiadado e indigno de un hombre, se dijo. ¿Qué esperanza de felicidad futura podía traer semejante amor? Mientras estuviera tan endeudado con su madre, pues se negaba a aceptar que la carta que ella había encontrado hubiera cancelado de algún modo esa obligación, cada penique de su salario, más allá de lo que realmente necesitaba para comida, ropa y otras pequeñas necesidades de la vida, debía ser enviado a Roswite. Tenía la intención de enviarlo en el futuro a fin de año, y como su salario era bastante bueno, esperaba poder enviar una suma sustancial la siguiente Navidad. Pero 4,000 libras era una cantidad considerable y se daba cuenta de que pasarían años antes de que pudiera devolverla toda, si es que realmente le quedaba vida suficiente para hacerlo. Mientras tanto, la idea de tener un hogar propio era una de las muchas cosas que se le negaban, una de las indulgencias a las que le había dicho a la señora Douglas que debía renunciar. Además, mientras viajaba de regreso a Birmingham, aunque no pudo evitar un sentimiento de satisfacción por no haber tenido un origen tan humilde como había imaginado, al mismo tiempo reflexionó que su propio padre, fuera un lord o no, no era en absoluto un padre del que pudiera estar orgulloso. Su padre adoptivo, aunque era un minero pobre y común, había demostrado mucho más sentimiento que su verdadero padre y se había comportado de una manera muy superior a la del hombre desalmado que había abandonado a su propio hijo indefenso y lo había dejado al cuidado de unos completos desconocidos. Sin embargo, si esa palabra no hubiera sido borrada de la carta, podría haber sido capaz de demostrar su derecho a la consideración de ese padre y podría haberlo obligado a restituirlo en la posición que le correspondía por nacimiento. En realidad no sabía qué hacer. Finalmente, decidió ir a Sheffield para ver al señor Northcourt, el abogado de su padre, y pedirle consejo sobre el asunto. En consecuencia, la semana siguiente el capitán Fortescue viajó hacia el norte y al llegar a Sheffield fue inmediatamente a la oficina del señor Northcourt. El abogado se mostró muy interesado en la información que le presentaron. Leyó y releyó la carta varias veces, tomó una lupa y trató de descubrir la palabra oculta por la tinta, pero al final se vio obligado a confesar que era inútil intentar descifrarla. Sin embargo, estaba firmemente convencido de que la palabra o palabras que faltaban eran sin duda el nombre correcto. Watson y Makepeace no habrían hecho ilegible ese nombre si no hubieran sabido, más allá de toda duda, que era el nombre de su padre desaparecido. El señor Northcourt dijo que era imposible saber qué uso habían hecho de ese conocimiento. Probablemente la historia que la señorita Douglas había oído de boca de la anciana de la cabaña de Daisy Bank y que el capitán Fortescue acababa de contarle era totalmente cierta. Habían encontrado ese nombre mencionado en la carta como el posible nombre del padre del capitán Fortescue. Luego, buscaron y encontraron al hombre mencionado y amenazándolo con revelar lo que sabían de su pasado, le sacaron grandes sumas de dinero, dinero que ahora estaban gastando en el extranjero o que, muy posiblemente, yacía enterrado con ellos en el fondo del Atlántico. El señor Northcourt pidió al capitán Fortescue que dejara la carta a su cargo, ya que sería una prueba muy valiosa si el caso llegaba a juicio, y prometió, mientras tanto, hacer todas las averiguaciones posibles. Al mismo tiempo, se vio obligado a decirle al capitán Fortescue que temía mucho que no se pudiera resolver el misterio. Los dos culpables evidentemente habían logrado escapar, y por lo tanto, lamentaba decir que, en su opinión, aún no habían encontrado la pista que los llevaría al descubrimiento de la familia del capitán Fortescue. Después de su entrevista con el abogado, Kenneth se sintió bastante desanimado y decepcionado.
Iba caminando hacia la estación, con la esperanza de llegar a tiempo para tomar el expreso de Birmingham, pues quería regresar esa noche, ya que tenía trabajo que hacer al día siguiente, cuando oyó una voz conocida detrás de él. «Capitán Fortescue, señor». Miró a su alrededor y vio al viejo Elkington jadeante por el esfuerzo de correr tras él. «Disculpe, señor, que lo interrumpa, pero me alegré mucho de volver a verlo». «¿Cómo estás, Elkington?» «Bastante bien, señor. Ahora vivo con mi hija. Soy demasiado mayor para aceptar otro trabajo». «¿La ha encontrado, señor?» «¿Qué encontré, Elkington?» «La carta que usted perdió, señor». «Sí, la encontré hace 3 días. Al menos una amiga mía la encontró en la cabaña de una anciana, no lejos de Birmingham». «Entonces, no fue Watson quien la tomó, señor». «Sí, fue Watson. Ella y el librero que había entre ellos. Era su medio hermano, Elkington». «De veras lo era, señor». «Bueno, nunca lo supe. Siempre sospeché de ella, señor». «Sabía que lo hacías, Elkington». «A ella no le agradaba a usted, señor. Ella pensaba que usted la mantenía en su lugar». «Ella lo aceptaba, Elkington». «Sí, señor, pero no le gustó del todo. Fue una especie de venganza, diría yo, señor». «En parte, Elkington, quizá, pero ella y su hermano también recaudaron dinero con ello». Luego le contó a Elkington un poco de lo que había oído, y en lo que el anciano estaba profundamente interesado. «Era la carta que usted quería, señor. Quiero decir, ¿valía la pena tenerla?» «Hasta cierto punto, Elkington, pero esos 2 granujas habían borrado la palabra más importante para que yo no la viera nunca». «¡Esos sinvergüenzas!», exclamó el viejo Elkington. «Bueno, no me sorprende nada de lo que hizo esa mujer». El anciano insistió en acompañar al capitán, como lo llamaba, a la estación y permaneció respetuosamente en el andén con el sombrero en la mano mientras el tren se ponía en marcha. Kenneth Fortescue no veía que pudiera hacer nada más en el asunto por el momento, ni tampoco tenía tiempo ni oportunidad de hacer ningún otro intento por resolver el misterio de su nacimiento. Ahora estaba a la cabeza de una importante sucursal de una gran compañía de seguros contra incendios y tenía muchos asuntos que atender. ¿Cómo podía descuidar su único medio de vida para intentar investigar un asunto que desconcertaba la mente legal de un hombre tan inteligente como el señor Northcote? Por lo tanto, a medida que pasaban los meses y traían consigo un flujo continuo de compromisos comerciales que llenaban los momentos de una vida ajetreada, quedaba poco tiempo para pensar o para cavilar sobre el pasado. Solo cuando regresaba a su pequeña y aburrida sala de estar y descansaba junto al fuego durante un rato antes de comenzar su trabajo de la tarde, sus pensamientos vagaban, a pesar suyo, hacia Daisy Bank. Una tarde, su mirada se fijó en la fotografía de Honister Crag, que colgaba sobre la repisa de su chimenea. Recordó aquel paseo con gran alegría. Cuánto lo había disfrutado y qué lejano parecía ahora. Parecía haber vivido toda una vida desde entonces. Se preguntó cómo le iría a Marjorie. El duro trabajo le estaría pasando factura. ¿Podría mantener su espíritu alegre después de tanto tiempo pasado en un entorno tan lúgubre? Hacía 6 meses que no la veía. En realidad, ¿eran solo 6 meses? Parecía mucho más. Seguramente no habría nada malo en que él corriera a Daisy Bank durante 1 hora la próxima vez que tuviera una tarde libre. Tendría cuidado, mucho cuidado. Ni una palabra ni una mirada revelarían su secreto. Simplemente la vería y se marcharía, contento si ella era feliz y completamente satisfecho si él sabía que no había problemas que la acecharan. Por fin llegó la tarde libre y sintió una gran punzada de emoción placentera al descender en el andén de Deepfields. Tal vez debería encontrarse con ella en el camino. Era la hora en que ella solía dar sus paseos. Pero no, ella no estaba allí ese día. Caminó sobre los túmulos de la mina hasta Daisy Bank. Qué largo le parecía el camino. Pasó por la vieja cabaña donde había estado su carta perdida tanto tiempo. Estaba cerrada y desierta. Se apresuró a continuar. Colwyn House estaba solo un poco más abajo en el camino. Pronto estaría allí y la vería de nuevo. Se dirigía hacia la puerta cuando retrocedió desesperado. Las ventanas estaban cubiertas de suciedad.
Varios de los cristales estaban rotos. Los escalones eran un montón de barro. El pequeño jardín estaba cubierto de malas hierbas. La casa que Marjorie había alegrado con su presencia estaba deshabitada y completamente desolada. Se quedó mirándola durante unos momentos con tal desconcierto. Un muchacho, que había regresado de su trabajo en la mina, estaba de pie cerca, apoyado contra una pared derrumbada. ¿Cuánto tiempo lleva vacía esta casa?, preguntó el capitán Fortescue. 6 meses o quizás más, dijo el niño. ¿Se han mudado a otra casa de aquí? No, se han ido. ¿A dónde se fueron? No lo sé. A algún lugar del sur. ¿Pero por qué se fueron? El jefe cayó muerto poco después de Año Nuevo. ¿Sabes si la señorita Douglas fue con ellos? ¿Quién dijiste? Señorita Douglas. Nunca había oído hablar de la señorita Douglas. Todos se han ido, así que supongo que ella también lo hizo. Esa fue toda la información que pudo sacarle al muchacho, y el capitán Fortescue regresó a la estación muy deprimido por el resultado de su expedición. ¿Qué había sido de Marjorie Douglas? ¿Sería capaz de averiguarlo alguna vez? En una ocasión pensó en escribirle a Roswitha para preguntarle, pero pensándolo mejor, descartó la idea de inmediato. ¿Qué derecho tenía a hacer semejante investigación? Ninguno en absoluto, y no veía ninguna perspectiva de que algún día pudiera tener ese derecho. Así que volvió a su duro trabajo y a su vida solitaria tan contento como pudo, y trató de desterrar los pensamientos inquietos que venían a perturbar su paz mental. Decidió afrontar cada día como viniera, cumpliendo con los deberes del día, soportando las preocupaciones del día y no permitiendo entregarse a ensoñaciones sobre el futuro que probablemente nunca se convertirían en más que sueños.